Bien amigos, bienvenidos a nuestro programa. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo para hablar sobre Israel. Y está con nosotros José Ignacio Rodríguez, a quien ya le damos la bienvenida. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Estoy aquí, como siempre, encantado. Tenemos un título nuevo. Ya sabemos que hemos terminado el año viejo, empezamos un año nuevo. Normalmente se dice año nuevo, vida nueva. Pero hoy el título es Año Nuevo, Guerra Nueva en Irán. Sabemos los últimos acontecimientos que han sucedido a nivel mundial, así que ayúdanos a entender este título del día de hoy. Bueno, como bien has dicho, la frase es una frase coloquial que empleamos siempre, ¿no? Cuando llega estas fechas de entrando al año nuevo posterior, decimos año nuevo, vida nueva, es lo que solemos decir. Pero este año yo creo que particularmente para algunos países, y en este caso vamos a hablar de Irán particularmente, es año nuevo, pero no vida nueva, sino guerra nueva, porque los acontecimientos que están aconteciendo, valga la redundancia, en Irán, están suponiendo un conflicto no solo a nivel de Irán, que podría ser una especie de conflicto local, o dijéramos de un cierto país, sino que afecta al conjunto de naciones de Oriente Medio. Esa conocida frase de Año Nuevo, Vida Nueva, en Irán se está transformando por esas mencionadas protestas en una guerra nueva, que nadie quiere, evidentemente. Yo creo que esto es más que evidente, que nadie desea que haya una guerra en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en Irán es muy preocupante porque llevan muchos años los iraníes de opresión, de dura opresión, y se está rebelando. Ya la gente llega a un momento que, aunque es una dictadura tan férrea como es la dictadura iraní de los ayatolás, hay gente todavía que tiene la capacidad de entender que no se puede vivir así. Y por tanto no estoy siendo ni analista ni hijo de analista, o sea, ni profeta ni hijo de profeta, como dirían en la escritura, pero estoy entendiendo que entraremos en un año, o que hemos entrado en un año, en el cual es muy posible que esas guerras que estamos viendo en todo Oriente Medio, esas guerras que están sucediendo en diferentes países, que todavía siguen desangrando esa zona del mundo, puede ser que se extienda también a un lugar tan estratégico mundialmente como es Irán, del cual fluye también y mantiene ese petróleo, ese oro negro, que es el que está permitiendo que esa dictadura se mantenga en el poder después de tantos y tantos años. Estamos hablando que en Irán gobiernan los ayatolás, ¿verdad? Hace un momento hablábamos que hubo una transición de poder, un golpe de Estado. ¿Cómo fue esta transición? Porque yo he visto imágenes que Irán hace, no sé si en los 60, 70, era bastante liberal. Sí, las imágenes que tenemos de antes de la llegada de los ayatolás a Irán, antes de tomar el poder, la revolución de los ayatolás, estaba el Shah de Persia, que mantenía pues yo creo que una dictadura también, pero de un corte muy aperturista. En Irán se podían ver las mujeres como hoy en día se puede ver en Occidente. La mayoría iban a la universidad, o sea, el nivel de vida era alto. No tiene que ver nada con el Irán de nuestros días, en los cuales, como todos sabemos, las mujeres van tapadas de arriba hasta abajo, con esos mantos negros, son oprimidas en todos los sentidos, no les permiten salir sino con un hombre a la calle. Bueno, la situación es tremenda. Lo que pasa es que nosotros no estamos conscientes de eso porque vivimos en una democracia con todas las imperfecciones que pueda tener, pero en la cual tenemos la libertad absoluta de decir lo que queremos decir, de vestir como queremos vestir o de desvestirnos como algunos se desvisten. O sea, lo que quiero decir es que hasta ese punto llega la libertad, ¿no? Tenemos libertad de expresión, libertad de religión, libertad de opinión, lo cual en Irán es un pecado mortal. O sea, ahí tener una opinión propia es cuestión de muerte, de encarcelamiento y de tortura. Los dos grupos que más sufren en Irán después de esa revolución de los ayatolás, no sé si nos acordamos lo que pasó cuando asaltaron la embajada de Estados Unidos hace muchos años y tomaron rehenes norteamericanos, ¿no? A raíz de eso, Estados Unidos se posicionó muy fuerte contra Irán y todavía sigue las consecuencias de esa situación, que fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos y un golpe muy fuerte para Irán, porque la amenaza cuando entró Ronald Reagan, si no recuerdo mal, son datos que estoy diciendo de memoria, cuando entró Ronald Reagan al poder, amenazó a Irán con una invasión absoluta y total. Al poco tiempo soltaron a los rehenes. Antes de estar Ronald Reagan estaba Jimmy Carter, que fue pues de esa mentalidad progresista,
en la cual todos son buenos, todos son maravillosos, pero mantenía a los rehenes norteamericanos en situaciones terribles. Hay una película que habla justamente de esa situación. No recuerdo el título ahora mismo, lo tengo en la mente, pero no lo recuerdo. Es una película muy emocionante de cómo la inteligencia norteamericana mete a un grupo de personas para que, haciéndose pasar por cineastas, para rodar una película, para que sacaran a unos cuantos rehenes que habían... o algo así. Creo que es Acro, me parece algo así, ¿no? No estoy muy seguro del título, no lo había pensado decir para ahora, pero me viene a la mente. Y se puede ver cómo vivían ya en ese momento los iraníes. Bueno, pues todo eso multiplicado por 10 en el sentido negativo de la palabra, donde la persecución de las ideas es absoluta, no hay ningún tipo de libertad de expresión. Ser cristiano en Irán es ser expuesto a la muerte, o sea, literalmente. No quiero decir nada de ser judío, no quiero decir nada, aunque hay una comunidad judía, pero que está sometida a la voluntad de los ayatolás. No pueden decir ni una sola expresión de apoyo a Israel, no pueden decir ni una sola palabra en favor de Israel. Están superditados completamente a la política que Irán mantiene. Después de ese cambio en el cual los ayatolás tomaron el poder en Irán, pues ha ido transformándose hasta nuestros días en lo que es una dictadura absoluta, férrea, que mantiene, como digo, a los dos grupos principales que mantiene, digo principales por dar una mención, tanto a las mujeres, que las tiene de una manera terrible y oprimida, negándole hasta los más elementales derechos de poder salir a la calle solas, por ejemplo, o de poder ir al médico, lo que fuere, y también al grupo de los homosexuales, que, como todos sabemos, los cuelga de las farolas públicamente, ¿no? Por eso dijimos la semana anterior que el único país donde se sienten seguros tanto cristianos como puedan ser los movimientos feministas, como pueda ser el grupo homosexual, es en Israel, porque tienen la libertad absoluta de expresión y de mantener sus condicionamientos o sus pensamientos. No estoy apoyando ahora ningún tipo de pensamiento ideológico, pero estoy diciendo que son perseguidos a la muerte, ¿no? A muerte. Y eso demuestra la incapacidad de gobierno de un grupo como son los ayatolás, que no solamente es que afectan a su propio país, que lo están haciendo, tienen masacrada a la población iraní, sino que están apoyando a los grupos terroristas en el mundo entero. Hasta estos días, últimos días, ya están acercándose incluso soldados del régimen de la Guardia Revolucionaria de Irán, acercándose a las fronteras de Irán, las fronteras de Israel, junto con los grupos de Hezbollah y otros grupos terroristas. O sea que lo que está promocionando, lo que ha promocionado el gobierno iraní es algo terrorífico. Por eso ahora, cuando estamos viendo lo que está sucediendo con esas protestas, que también son muy importantes, en este caso, de los grupos verdaderamente feministas, porque no es el feminismo que tenemos acostumbrado aquí en Europa, ¿no? Es el feminismo de verdad que se quita el pañuelo en público, ese pañuelo, una vez a la semana, los miércoles, justamente hoy, es un día en que las mujeres en Irán se manifiestan quitándose los pañuelos que llevan a la cabeza o llevando ropa blanca, para llamar la atención sobre su situación. Y todo eso se puede ver en un país que tiene un inmenso poder de petróleo, unos inmensos recursos naturales que están siendo empleados para la destrucción no solo de Irán, sino de todo Oriente Medio, y particularmente con el objetivo de destruir a Israel y al demonio norteamericano, como así le llaman. Y también, como has dicho, esa falta de consideración, ¿no?, por las niñas, mujeres que son tratadas inhumanamente, tratándolas como esclavas en muchos casos, o vendiéndolas como carne, ¿no?, vendiéndolas en un mercado tan oscuro. Y ¿cómo se puede hacer, crees, José, para enfrentar este régimen, en este caso de los ayatolás? Bueno, la situación es muy complicada para los iraníes, muy complicada, muy dura. El nivel de pobreza es máximo en Irán, a pesar de todo esa base de petróleo que tienen, ese poder económico. Claro, lo que le está pasando a la población iraní es que dicen, ¿cómo es que teniendo tantos recursos como tenemos, como son el petróleo, etcétera, cómo es que se está diversificando hacia los grupos terroristas que están armados por Irán? No solamente armados, sino están subvencionados y pagados. Cuando un palestino mata a un judío, Irán les da, no sé si son $5.000 por al asesino, por haber matado a un israelí.
y otras muchas donaciones, lo digo entre comillas, donaciones que hacen a los terroristas para que puedan seguir en la lucha contra Israel. O sea, quiero decir que no es un régimen que simplemente pudiera ser celoso de su cultura o de su situación en su país, sino que está, incluso lo que está pasando ahora con Arabia Saudí, ¿no? El enfrentamiento que tiene con Arabia Saudí, en el cual la amenaza es una amenaza nuclear, ¿eh? Ojo, que es que Irán no solamente es que está promoviendo una guerra convencional, una guerra de guerrillas, una guerra de grupos terroristas, sino que está amenazando con la bomba nuclear, como lo hace también Corea del Norte. O sea, son del mismo estilo, con diferentes ideologías, pero con el mismo objetivo. Y en palabras muy coloquiales, y nadie se ofenda por esto, es como el mismo perro con diferente collar. O sea, el régimen totalitario y asesino que es el de Corea del Norte es el mismo que es el de Irán, aunque se llamen ayatolas y aunque vistan de otra manera, aunque uno sea comunista y otro sea de una tendencia islámica. Pero el objetivo final de ambos es el mismo: el odio a Occidente, el odio a Israel y el odio a su propia población. Porque tanto, el tema no es Corea hoy, ya lo sé, pero tanto Corea del Norte como Irán, la población vive en una extrema pobreza. Bueno, un gran número de la población, claro, los afectos al régimen, como pasa en todos los regímenes de dictadura, pues suelen tener más medios o todos los medios para sobrevivir. Pero los que están en contra de ese régimen están pasando hambre, miseria y muerte. Como está pasando, he dicho, en Corea o como puede pasar en Venezuela, donde la situación es crítica, ¿no? Donde hay una inmensa población que está pasando literalmente hambre, pero hambre de verdad, porque a veces hablamos del hambre como muy genéricamente, bueno, es un país que más... No, es un país que pasa hambre por consecuencia de las políticas de sus respectivos gobiernos. En Irán ya se han cansado de eso. La revolución iraní no llegó a cuajar en la mentalidad persa, que es, los iraníes son persas. Desde allí salió para reconstruir el templo de Jerusalén, Esdras, Nehemías. En ese contexto volvieron a Israel. O sea que hubo un momento cuando Irán sí tuvo una conciencia muy abierta, muy aperturista, también producida por el cielo, ¿verdad? Pero con la llegada, moderna llegada, de los ayatolas al poder, de la toma del poder en Irán, la situación es terrorífica. Hay algunas imágenes que estamos poniendo mientras estamos hablando de las manifestaciones, de las pocas imágenes que puede haber, porque todos el internet, los sistemas, todos los sistemas de... Están intervenidos, ¿verdad? Están intervenidos, bueno, como hacen todas las dictaduras, ¿no? Cuando es un medio en el cual se puede publicar, hoy en día, con cualquier cosa que pasa en un cierto momento, a los segundos está en todas partes del mundo. Bueno, pues está intervenido en los teléfonos móviles. Hay una nota que tenía, que es muy interesante, ¿no? Hace unos años los teléfonos móviles en Irán eran realmente pocos, pero es que ahora hay millones de personas que tienen modernos teléfonos móviles y eso supone un gran conflicto para el régimen de los ayatolas, porque la información puede salir del país en cuestiones de segundos y se puede ver in situ lo que está aconteciendo. Un régimen absolutamente oscuro, cerrado, perseguidor, insisto, de los cristianos, perseguidor pero a muerte, el cual en estos momentos se está tambaleando. Por eso el título que hemos dicho de Año Nuevo, Guerra Nueva, en Irán, estamos hablando de lo que puede acontecer en Irán, porque hemos visto en años anteriores lo que está pasando en Siria. Todavía no ha acabado la guerra de Siria. Todavía, ya hay, creo, si no me confundo este dato, estamos hablando de más de 600.000 muertos en la guerra de Siria. Es un dato espeluznante, ¿no? Bueno, pues lo que en las protestas de Irán, los últimos acontecimientos, creo que estaban hablando de 20 muertos que se hayan podido filtrar las barreras informativas de Irán. 20 muertos en unas protestas en unas pocas semanas es mucho. Bueno, mucho. Uno ya es mucho. Un muerto es mucho, ¿verdad? Pero eso está pasando en Irán y Occidente todavía, en muchos casos, no ha visto el peligro que supone para, no digo solamente para la población iraní, sino para Europa, para Occidente y para Oriente, y por ende para el mundo entero, ¿no? Esas manifestaciones son brutalmente perseguidas, o sea, brutalmente... algunas imágenes no se pueden mostrar más, como digo, porque está muy censurado. Si alguien tiene el interés en saber lo que está pasando
En Irán pues puede acudir, normalmente las redes sociales son las más aperturistas en ese sentido. Ahí vemos pues el símbolo de esta mujer que ha recorrido esa fotografía el mundo entero, que en medio de toda la represión pues se estaba enfrentando con las fuerzas, no digo de seguridad, digo de inseguridad, porque las fuerzas iraníes son de inseguridad para la población, donde, como antes dije, se cuelga a los homosexuales en las farolas, se apalea a las mujeres, se tortura de una forma... Claro, estas palabras dichas de esta manera pueden parecer qué barbaridad, ¿no? Ya será menos, pueden decir algunos. No, es más. Mis palabras son limitadas para entender el sufrimiento que están pasando la población de Irán, que está sufriendo esa persecución, y eso indica que el régimen de los ayatolás también se está tambaleando. Ahora mismo las mujeres son las que más están, déjeme decir esta expresión, valga la redundancia, dando la cara para manifestar esa opresión que están recibiendo, que no solamente es del régimen, es de la cultura en sí mismo, porque el régimen ha implementado unas normas de convivencia que no son de convivencia, son destructivas para la población. Pero hay de todo, hay los que apoyan, como siempre, los que apoyan al régimen de los ayatolás, como en todas las dictaduras, y hay una inmensa mayoría de población que está sufriendo unas carencias básicas y que ven que todo ese dinero que está disponible en las arcas y que viene a través de la venta del petróleo está siendo usado para apoyar, para mantener y para promocionar a los grupos terroristas, e insisto, no solamente en Oriente, sino en Europa. Quiero recordar que en diferentes países de América del Sur ya están muy preocupados porque hay muchos movimientos islámicos trabajando dentro de los países, a las puertas de la frontera de Estados Unidos. O sea, hay una red islámica terrorista tramada, muy tramada, en toda América Latina. La preocupación es máxima, porque no solamente es que haya una red, dijéramos, iraní terrorista, es que están afectando a la población autóctona, que se está volviendo a un islam represivo, a un islam que está asesinando a hombres, a mujeres y a niños, y lo están aceptando como si fuera un movimiento de libertad, ¿no? Igual que pasó cuando el comunismo se extendió por América Latina, como si fuera un movimiento de liberación, y lo que ha sido es un movimiento de destrucción masiva de la sociedad, ¿no? Como ha pasado en Venezuela, como está pasando, digo Venezuela, en Cuba, que son los casos más llamativos, pero que también está pasando en Colombia, con la situación que tiene ahora con la guerrilla, que puede ser que dentro de poco veamos a un presidente de Colombia que ha sido un exguerrillero, que ha asesinado a miles de personas y que ha arrasado el país entero y que sigue produciendo y manteniendo la producción de coca y vendiéndola, y puede ser que llegue a ser presidente. ¿Por qué? Por unas políticas de apaciguamiento yo digo, de la mentalidad, de la conciencia, ¿no? La Biblia habla de que hay una conciencia cauterizada, que no permite ver lo que es bueno, ni siquiera lo que es malo. Una conciencia cauterizada. Y cuando la conciencia está cauterizada, no somos capaces de discernir entre el bien y entre el mal, entre lo que es luz y lo que es tinieblas, porque estamos totalmente cegados. Y eso está pasando en muchas partes del mundo. Por eso cuando hablamos de Año Nuevo, Vida Nueva, yo creo que estamos hablando de Año Nuevo y situaciones nuevas muy complicadas y muy difíciles. Y no quiero ser negativo en este sentido, yo soy muy positivo, lo digo la verdad, ¿no? Yo creo en la libertad de expresión, en la libertad de opinión, en la libertad de pensamiento, en la libertad religiosa, la mantengo, creo en los derechos humanos, pero todo esto que está sucediendo está arrastrando a la sociedad, al mundo entero, a una catástrofe en el sentido no solamente humanitario, sino en el sentido político y en el sentido global. Eso que hablamos tanto de las políticas globales, pues se está convirtiendo en problemas globales que nos están aconteciendo. Hay que recordar que Irán, su mayor producción y lo que le entra a todos sus medios materiales, viene de la venta de petróleo. Irán es un productor de petróleo potentísimo. Y quiero que hace pocas semanas estaba escuchando a un experto en economía y en lo que va a pasar con el petróleo. Dice que la caída del petróleo va a ser brutal de aquí a 2 o 3 años, como máximo. Ya se están dando cuenta los países productores de petróleo
y a pesar de que se ponen de acuerdo para limitar la producción de petróleo, no lo logran porque lejos de que aumente el petróleo, empieza a bajar. Lo que le pasa, por ejemplo, a Venezuela, que vive del petróleo, pero resulta que no tiene medios para exportar petróleo. Y si sube el petróleo no se lo compran. O sea, hay un problema. ¿Eso qué va a pasar? Va a suceder que en pocos años, en muy pocos años, las tensiones en diferentes países productores de petróleo van a ser altísimas. Y eso va a seguir produciendo, bueno, el tiempo en el que estamos, ¿no? La Escritura dice que estamos en ese tiempo cuando oiréis de guerras y rumores de guerras. Pues estamos en tiempo de rumores de guerras. Ahora mismo el Año Nuevo lo que nos trae es un rumor de guerra, y en este caso centrados en Irán. Pero también estamos escuchando lo mismo con Corea del Norte, con Venezuela, con otros países que están aconteciendo cosas tremendas con la población, con la gente más indefensa, que están sufriendo esta serie de presiones, de dictaduras, e insisto, de todo tipo. No solamente hablo de tipo religioso, como es una especie de, y digo especie, de teocracia en Irán, sino de otros tipos de ideologías políticas que están destruyendo este mundo, que lo están contaminando, y no solo otra vez en el sentido físico de la palabra, contaminación, que también, sino que lo están destruyendo en el sentido moral, en el sentido ético, en el sentido de principios para respetar la vida humana, para respetar los derechos humanos. En Irán no hay derechos humanos, a los humanos los mantienen derechos y firmes porque no los permiten ni siquiera moverse. Esa es la situación real, y yo creo que nosotros como creyentes, como aquellos que supuestamente hemos recibido una forma de entender las cosas por haber sido transformado en nuestro corazón, deberíamos de interceder, y de ceder de la manera que lo podemos hacer, que es levantando nuestras plegarias y oraciones al cielo para que intervengan estos países que tan duramente está tratando a sus propios ciudadanos. El sufrimiento es máximo, insisto. Me gustaría que los que tengan ese corazón, ese interés, pues vayan a darse una vuelta de la forma más sencilla, que es a Internet, y puedan ver las diferentes noticias a diario que están saliendo a cuentagotas de lo que está pasando en Irán, y tomar conciencia de ello. Y esa conciencia se tiene que traducir en acciones concretas que pueden ser, como digo, la primera, en que levantemos una plegaria especial, una oración especial por Irán, porque el sufrimiento es máximo, no solo por Irán, insisto, en todo caso sería por todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando en este día, lo que está sucediendo allí, vemos que es una bomba de relojería, es como se ha puesto también a veces como una olla a presión que está a punto de explotar, y eso va a tener muchas consecuencias. Insisto, hay grupos apoyados por Irán que están ya muy cerca de la frontera con Israel. Israel ha sido amenazado repetidas veces con la destrucción. El asunto no solamente es que Irán tenga una política represiva con sus propios ciudadanos, no, es que Irán amenaza a Israel, que por otro lado tampoco es nuevo. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Dentro de poco, dentro de un mes, prácticamente un poquito más, tendremos la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim nos habla de cómo en ese tiempo los iraníes, los dictadores de Irán de ese tiempo, querían destruir, aniquilar al pueblo de Israel. O sea, es una conciencia muy antigua ya, la de Irán, el imperio medo-persa, de destruir al pueblo de Dios, y todavía no lo han logrado. Es más, lo que está sucediendo es que esta siembra de odio total y continuo contra Israel, pues en algún momento va a florecer contra ellos. Recuerdo qué es lo que le pasó a aquel que tanto quiso destruir a los judíos, que fue ahorcado en su propia horca, ¿no?, en la que había preparado. Sí. Pues eso es lo que está pasando con Irán, está sembrando algo terrorífico en el mundo que tendrá consecuencias, y no es que yo ni mucho menos me alegre de las consecuencias. Yo siempre he dicho y he mantenido que creo que hay que ser pacífico, pero insisto, no creo en el pacifismo del cual se habla hoy en día.
ese pacifismo que se va a manifestar por las calles y quema todo lo que pille, vuelca los coches, apalea a quien pille. No hablo de ese pacifismo, yo hablo de ser pacífico conforme dice la Escritura, y no me alegra en absoluto lo que está pasando en el mundo, pero también entiendo que hay consecuencias. El que siembra lo bueno, que recoge, dice la Escritura, pues lo bueno, ¿verdad? Y el que siembra lo malo, pues no hay otra forma de entenderlo que va a recoger lo malo, y eso es una preocupación que deberíamos tener todos en nuestra mente para saber cómo tenemos que actuar y además compartir. Yo siempre mantengo una frase que la suelo decir siempre cuando acabo normalmente las enseñanzas o lo que escribo, y es compartir y repartir esto para que nadie diga que siempre nos quedamos con lo mejor. Cuando sabemos algo y es algo bueno y positivo, incluso que es negativo, en este caso tenemos que compartirlo para que se tome conciencia de la situación, para que llegue a nuestras autoridades, para que lleguen a los que tienen esos niveles de autoridad, los cuales deberían de ejercer en el sentido más positivo de la palabra para evitar el sufrimiento de millones de personas, pues sea por hambres, sea por guerras, por catástrofes naturales, pero en este caso es que lo dirán, es una catástrofe producida por el hombre, y en este caso una catástrofe producida por los ayatolás. Pues bien, estoy viendo también algunas noticias que relacionan con lo que está pasando Irán, ¿no? Que acusa directamente a Estados Unidos y a Israel de todas estas protestas. Lo que sí está claro es que esos movimientos, como el movimiento del miércoles blanco, ¿no?, que es de las mujeres que están protestando y que están jugándose la vida realmente con estas protestas, porque sabemos que no se permite este tipo de protestas, pero para que lleguen las personas a participar de estas cosas quiere decir que hay mucho descontento, ¿no? Y que realmente cualquier sociedad debería mirar, no digo que escuchen a todo mundo porque mucha gente opina, pero sí deberían ver esa fuerte ola de población que está protestando, qué es lo que está pasando y qué se podría mejorar, ¿no? Una de las excusas que mantienen los ayatolás respecto a lo que está pasando es decir que lo están produciendo las manifestaciones pues los sionistas y los norteamericanos. Eso es lo más fácil, claro, eso no cuesta nada decirlo, es muy fácil. No, lo que está pasando es que están siendo por agentes extranjeros infiltrados en Irán. Hombre, infiltrarse en Irán como agente extranjero es muy complicado. No digo yo que Israel no tenga su servicio de información, que lo tiene, es así, pero infiltrarse en Irán, con la férrea dictadura que es, que tienen controlados a la gente vamos, saben dónde van, dónde vienen en todo momento, a pesar de las cadencias que tienen de muchos sentidos, es para sonreír, en el sentido de que cómo van a acusar a Occidente, o a este caso a los norteamericanos o a Israel, de que está produciendo las protestas, cuando los datos que tenemos son de que el 90% de los participantes son jóvenes menores de 25 años, segmentos en el que se experimenta la mayor tasa de desempleo, que tiene un 30%. Hombre, nos quejamos en España que tenemos mucho paro, ¿verdad? Pero en Irán, con la base económica que tienen un 30%, frente a la media nacional en algunos sectores que son del 13%. O sea, en los jóvenes el paro es del 30% y la media nacional es de un 13%. El 50% de la población vive bajo un nivel de pobreza. Y el problema, insisto, es que la gente, y perdón la expresión, ya no es tonta, y se da cuenta de que ese flujo de millones y millones de dólares que produce el petróleo se está yendo, por ejemplo, pues a Siria a mantener el régimen militar, o al Yemen para mantener esas dictaduras que son proclives y que apoyan los ayatolás. O sea, la población está pasando miseria y hambre, y sin en cambio millones y millones de dólares se van al extranjero para mantener grupos terroristas. O sea, yo creo que es evidente que algo está pasando en Irán. Mire, en el ámbito de los acuerdos de Amnistía Internacional, hasta julio del 2017 dice que el gobierno iraní realizó, observe este dato, 319 ejecuciones por medio de la horca.
Esto no se dice a niveles coloquiales, o sea, no se ve en las noticias. Tal vez Amnesty International tiene esos datos, pero no son tan profusamente publicados como cuando pasa. Y pongo un ejemplo, y no estoy apoyando aquí nada, pero cuando en Estados Unidos se aplica la pena de muerte, el mundo entero se revuelve, ¿no?, diciendo que qué barbaridad, qué salvajes, pero si en cambio aquí vemos que en Irán realiza 319 en el año 2017, 319 ejecuciones por la horca, y yo creo que es de las pocas noticias que estamos escuchando. 183 delitos eran por drogas. En el 2016 fueron 567 los ajusticiados. Y así podemos ver cómo este régimen aplica la pena de muerte de una manera terrorífica, como son todas las penas de muerte. Pero sin en cambio no pasa nada en la ONU, no hay manifestaciones en contra, digo, de la propia ONU. Si en cambio va un presidente norteamericano y dice que Jerusalén es la capital de Israel, y bueno, se manifiesta el mundo entero contra eso. Pero ¿cómo no se manifiestan contra estas cientos de personas que son ahorcadas, y muchos, como digo, ahorcados públicamente en las farolas, Usted imagínese lo que significaría ver a un familiar nuestro ahorcado en la calle en una farola. Pues eso está aconteciendo en Irán y pasa desapercibido, o sea, no se comenta, es como si fuera algo, bueno, dentro de la cultura iraní, el que las mujeres sean apaleadas, el que las mujeres no tengan ningún tipo de derecho, en que no puedan salir solas a la calle si no van acompañadas por un varón, por decir un ejemplo. Todo eso decimos que forma parte de la cultura del país. No, forma parte de la incultura de un país que está haciendo barbaridades con su propia población y que, manteniendo estos postulados terribles contra los derechos humanos, no son criticados en la ONU, por decir un ejemplo, ¿no? Tanto que se ocupa la ONU de los derechos humanos, ¿cómo no se preocupan de estos cientos de ejecuciones públicas en Irán? ¿Cómo es que no hay un clamor internacional por esta situación? Porque no les importa, y porque además, una vez digo esto, el poder económico de Irán por medio del petróleo y las presiones que ejerce en muchos países, pues hacen que se cierre la boca de muchos. Por eso dije la otra semana que mucho puede el dinero y mucho puede la mar, ¿no? El dinero puede mucho y realmente el dinero mueve montañas, ¿no? Y en este caso montañas de oro negro que están sirviendo para exportar una forma de pensamiento diabólico, terrorista, dictatorial, no tiene otro nombre, se puede decir de otras maneras, pero yo no encuentro más frases que esas. Si alguien tiene mejores frases para definir a los gobiernos dictatoriales del mundo, pues que las diga. Yo, en mi limitado lenguaje, nada más entiendo que son dictaduras terroríficas que están asesinando a la población civil, y particularmente, e insisto en este punto, a las mujeres. Se critica que el gobierno haya dado miles de millones en dólares a la intervención, por ejemplo, en Siria y en Yemen. Las protestas no son solamente porque el gobierno les trata mal, que también lo son, sino porque ven cómo esos millones de dólares salen del país y están produciendo miseria en Irán. O sea, la miseria es terrorífica en Irán, pero si en cambio se exporta millones de dólares, ¿para qué? Para mantener o apoyar a los regímenes también dictatoriales, proclives a su mentalidad islámica, que son en Siria o en Yemen. O sea que no solamente son manifestaciones de tipo, bueno, es que nos tratan mal y vivimos pobremente y, bueno, son dictadores, todo eso es así, pero es que encima están viendo cómo los recursos naturales de Irán están siendo lapidados, tirados, evidentemente, a la calle para mantener encima a los grupos terroristas. Quiero decir que las divisas en Irán provienen sobre todo de la exportación de hidrocarburos, como hemos dicho, que son el 85% de sus recursos. Ojo, que el 85% de recursos en un país que dependa del petróleo mucho. ¿Qué va a pasar cuando dentro de pocos años el petróleo tenga una caída, dicen, 10 veces de lo que cuesta ahora menos, O sea, si ahora está el barril a, no sé, estoy seguro, no sé, $50, 48, no sé, va a ser 10 veces menos. ¿Qué va a pasar con los países productores de petróleo? ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Qué va a pasar con, como dije antes, con Venezuela? ¿Qué va a pasar a esos países que dependen básicamente de su economía? Si ya ahora mismo en Venezuela están sufriendo el hambre y la miseria, ¿qué va a pasar cuando dentro de pocos años baje? ¿Eso qué va a suponer?
pues muchas revoluciones, muchas guerras, muchos problemas sociales, y tenemos que estar preparados para ello, tanto emocionalmente como espiritualmente, porque estos son problemas espirituales. La Escritura dice que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones de maldad. Bueno, en Irán se habla mucho del demonio norteamericano, ¿no? Pero no se dan cuenta que el infierno está allí. No sé si el norteamericano son el diablo, pero desde luego el infierno está allí. Está allí porque, digo, en Irán, porque están sufriendo una represión brutal, y hay que tener compasión de las miles y miles de personas que están sufriendo por medio de estas políticas islamistas agresivas contra todos aquellos que no piensan como ellos. Bien, amigos, hasta aquí dejamos este apartado, vamos a publicidad y seguimos con el programa.